Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da, el privilegio que me concede de estar en su casa de oración y de poder hablarle a los hermanos que pues han conocido al Señor, y también es esa bendición de poder hablarle a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, simpatizan con el Evangelio, con nuestro Dios. Alabado sea el Señor, y es un placer hablarles a ellos también. Queremos pues de que un día pues el Señor les rescate de donde estén, y entonces pues ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, y de esa manera pues ser parte de la comunidad y de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al cielo. Alabado sea el Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos das. Y en el día de hoy, Señor, también estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque verdaderamente, oh Dios, hasta este momento tú nos has ayudado, nos has protegido, nos has bendecido, y también sigues, oh Dios, haciéndolo, y lo seguirás haciendo hasta que lleguemos al final de nuestra carrera, o que nuestro Señor Jesucristo pues venga y nos lleve pues a los lugares celestiales. Padre, te pedimos, Señor, en una manera especial, que tu Espíritu entre en acción y que toque las vidas, Señor, toque las mentes de nuestros hermanos y también de nuestros amigos, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar en los corazones de ellos, en la mente de ellos, y que ellos puedan ver, Señor, la diferencia que hay entre el bien y el mal. Te pedimos, Padre, que los ayudes a entender que deben de escoger el bien y de esa manera proteger sus vidas. Ahora, Padre, también te quiero presentar a todos los hermanos y amigos que están en la lista de oración, Señor. Sabemos de que hay un grupo grande, Señor, de personas que nos han pedido la oración, que nos dicen pues que oremos por ellos. Alabado sea el Señor. Y en este caso también mi persona, Señor, que estoy recuperándome, te pido, Señor, que tú toques mi cuerpo y también el cuerpo de aquellos hermanos y también de nuestros amigos que necesitan, Señor, una intervención tuya, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás de nuestra parte. Tú estás de parte de los seres humanos, y nosotros, Señor, te agradecemos el hecho, Padre amado, que podemos, Señor, ser bendecidos y bendecir a otros. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias. Ahora, Padre Santo, pues dejamos todo en tus manos, esperando que tú, Dios, nos guíes en todo lo que aquí hagamos. Gracias, Padre amado. Thank you, Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you. Ok, Dios me les bendiga a todos, hermanos. Y ahorita pues inesperadamente pues tenemos una llamada telefónica, pero ya hermana Francis la atendió. Alabado sea el Señor. Y ahora pues ella viene para acá para entonces tomar las riendas del estudio de la escuela dominical. Y pues nosotros lo estamos dando pues los jueves, pero para aquellos hermanos que pues van a estudiarla el domingo, pues ya saben de que esta lección pues es para el domingo. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. Señor les bendiga, hermanos, a todos. En este momento le damos gracias al Señor una vez más, porque Él nos permite una oportunidad más de estar aquí con ustedes. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno hasta este día, nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos ha dado la vida. Y tenemos razones por qué alabarle, glorificarle y bendecirle.
En este momento, como acaba de mencionar William, vamos a estar estudiando la escuela dominical que pertenece para el día 2 de julio del 2023, pero que nosotros la tenemos los jueves. La lección número 18 de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, y vamos a estar viendo los líderes encargados con el ministerio del Evangelio. En este momento, antes de empezar la clase, yo le quiero dar gracias al Señor en este día y pedirle su ayuda y su dirección. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento una vez más venimos delante de ti a decirte gracias, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno, tu palabra es verdad, tu poder es incomparable. Oh Dios, y nosotros honramos y bendecimos tu santo y bendito nombre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor. En este día te pedimos que nos guíes, que nos dirige, que nos enseñes, Señor, y que nosotros podamos dar la clase, podamos escuchar algo, aprender algo, o quizás repasar lo que ya hemos aprendido por mucho tiempo. Gracias, te Padre. pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos enseñes, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que tu palabra penetre, y que nosotros podamos honrarte y bendecirte en el estudio de la palabra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en este momento. Aquí, como usted puede ver, vamos a estar viendo líderes encargados con el ministerio del Evangelio, en la porción que nos toca en el libro que nos toca hoy, en el capítulo 20 del verso 17 al 38. Vamos a estar viendo las palabras del apóstol Pablo a los líderes de Éfeso, parte una despedida, pero también unos consejos sabios e inteligentes a que ellos siguieran, y por supuesto eran para que ellos siguieran y que también nosotros sigamos. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo una despedida triste del apóstol Pablo de esta gente que los amaba y que los quiso mucho y que les enseñó y los instruyó de tal manera que para que ellos sirvieran al Señor de la manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y siempre que hay una despedida hay dolor, hay llantos, hay lágrimas, pero también hay gozo en la persona que ha llevado a cabo su labor y que la ve terminada, y la ve terminada con éxito. Y eso es lo que podemos decir del apóstol Pablo. Él fue un tremendo hombre de Dios que fue usado de una manera especial para traer el evangelio a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Bendecido sea el Señor. Líderes encargados con el ministerio del evangelio es el título de la lección hoy. Y la verdad central nos dice: los ministros del evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de vida cristiana. O sea, el apóstol Pablo está aconsejando a estos líderes que van a seguir después de él, así como nosotros nos vamos, vienen otros y van a seguir nuestra labor, van a seguir, ¿cómo se llama? El trabajo de que el Señor nos ha dejado de llevar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, bautizarlos, ¿verdad? Y instruirlos en la doctrina del Señor. Así es que esto va a seguir hacia adelante. Él le dice a la iglesia manejando fielmente la palabra, hermano. Una de las cosas que tenemos que entender y comprender, que no vamos a enseñar lo que nosotros queremos, sino vamos a enseñar lo que la palabra del Señor nos dice. Es la palabra de Dios la que tiene que lucir. Es Dios, es Cristo el que va a manifestarse, y es Cristo el que va a tomar toda la gloria y la honra y la alabanza de todo lo que usted y yo hacemos. Bendecido sea el Señor. Que seamos, que es la iglesia, sea la palabra sea manejada y bien por medio de la palabra fielmente, y que sea proporcionado ejemplos en la vida cristiana. Que nosotros también seamos ejemplos de lo que decimos y hacemos. Aquí vamos a estar viendo en el versículo clave, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, le dice que se cuide él, hermano y cada hermana, perdón, William, apágame los abanicos, please. Ten cuidado, le dice que se cuide, ¿verdad?
que se cuida de la doctrina y que persista, hermano, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos enseñado, en lo que la palabra nos enseña. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros no tenemos el propósito de venir aquí a traer palabras nuestras para que la gente nos admire o para que nos desprecie, cualquiera sea la situación. No, el propósito es de que usted y yo escapemos por nuestra vida y seamos salvos, que oigamos la palabra de Dios, oigamos lo que la palabra del Señor nos exhorta y que la sigamos, ¿ok? En este momento vamos a ver las metas de la enseñanza. Dice así, estudiaremos el ejemplo de Pablo de una vida piadosa y el testimonio a los efesios, hermanos. No hay una cosa más linda que poder ver este testimonio que el apóstol Pablo le da a esta ciudad, a este pueblo, a todos estos alrededores donde él predicó y enseñó la palabra, como él con lágrimas y con dolor y con sufrimiento, con cuantas cosas, tribulaciones y cárceles él sufrió, y todo lo sufrió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el evangelio siguiera hacia adelante y seguir alcanzando más gente para el reino de Dios. Así es que vamos a ver ese testimonio glorioso del apóstol Pablo, que a pesar de tribulaciones, dificultades, lucha, como quiera que lo maltrataron, él siguió hacia adelante, no se desanimó, sino siguió hacia adelante. Vamos a estar viendo también, vamos a valorar el poder de la santidad y del amor cuando compartimos el mensaje del evangelio. Vamos a ver esto, cuando los hermanos se tuvieron que despedir del apóstol Pablo después de 3 años estar en Éfeso, vemos que ellos sintieron dolor y tristeza al ver la despedida del apóstol Pablo. Y como yo les dije ahorita, también eso le pasa a los miembros de la iglesia cuando un pastor se renuncia o por alguna enfermedad tiene que irse o ya no puede seguir con el trabajo. También cuando ha habido amor y cariño y respeto hacia esa persona, se siente, hay dolor cuando hay separación, siempre, todo el tiempo. También vamos a evitar las palabras y acciones que desvíen, ¿verdad?, el testimonio, y practicaremos palabras y acciones que ilustren la verdad de Dios. O sea, que nosotros tenemos que tener cuidado que lo que hablamos y que lo que decimos, vamos a hablar la palabra de Dios como está. No vamos a añadirle ni vamos a quitarle. Vamos a hacer lo que el Señor dice que hagamos, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar y va a ilustrar las acciones para la verdad de Dios. O sea, mira, la palabra de Dios no hay que añadirle, hermano, ni hay que quitarle. Ella es específica, explícita. Ella con ella misma se sobreentiende. Así que usted y yo no tenemos ni que quitarle ni que ponerle, sino que prestar atención al consejo sabio que nos da, seguir las instrucciones que se nos dan, y llegaremos un camino derecho al cielo, porque ese es el propósito de ella, llevarnos a la eternidad con nuestro Dios. Perdón. Teníamos los abanicos prendidos y a mí el abanico me hace efecto cuando se prende. Bendecido sea Dios. Si quieres prende el aire acondicionado. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo aquí la lección de la clase, las porciones bíblicas que tenemos acerca de la clase. Se encuentra, como le dije, Hechos 22, del 17 al 21 y 25 al 35. Vamos a estar leyendo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Éfeso. Versículo 18, vinieron a él y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas
que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, el apóstol Pablo explica que no ha sido fácil el trabajo en Éfeso, pero que él ha vencido, que él ha luchado, que él ha trabajado, que le han costado lágrimas y sufrimiento, ¿verdad? Porque amaba a esta gente. Él fue enviado a los gentiles y él amó muchísimo a los gente de Éfeso. El verso 20. Y como nada que fuese útil era huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa. O sea, que el apóstol Pablo está diciendo todo lo que era necesario, todo lo que era importante, todo lo que tiene que ver con la salvación. Yo no he rehusado en enseñárselo, ¿ok? Públicamente, él enseñaba públicamente y enseñaba en los hogares, enseñaba en donde quiera que lo invitaban. Así es que eso era un privilegio que el apóstol Pablo tuvo y grande. Bendecido sea el Señor. Y como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 21. Testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que Pablo hablaba? Testificando, dice, ¿verdad?, a los gentiles y a los judíos acerca del arrepentimiento. Hermano, usted y yo necesitamos arrepentirnos, dar una vuelta hacia atrás y volver y buscar el rostro del Señor y pedirle perdón y aceptar esta salvación tan grande que Él ha provisto para toda la humanidad. Bendecido sea Dios. Verso 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y aquí es donde él pensó que él no iba a volver más a ver su rostro, pero vemos que en Primera de Timoteo, si no me equivoco, es donde dice que él sí iba a volver de nuevo, a Éfeso. Pero en este momento, por lo que le decían, la gente por el Espíritu le decían, te va a pasar, te van a llevar preso, vas a sufrir mucho. Vino un profeta que se llamaba Agabo y le dice que iba a ser atado de pies a mano, le quitó su cinto y lo amarró y dice va a ser atado de pies a mano y va a ser entregado a los gentiles. Así que todas estas cosas que él oyó, él pensó que esto iba a ser una preparación para su martirio, que él esperaba que iba a ser muerto, pero bueno, no aconteció en ese momento. Verá más mi rostro, dice, y él pensaba que no iba a volver más a ver su rostro. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo dice, nadie me va a poder culpar a mí de que yo no le haya enseñado, de que no haya predicado, de que no haya hecho lo que Dios me ha mandado hacer. Yo he predicado, enseñado, he luchado, pero hermano, usted y yo podemos predicar y podemos enseñar y podemos hablar a la gente y amonestarla, inquietarla, pero nosotros no las podemos salvar. El único que lo puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Y esto depende de usted y de mí cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. El verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál era el consejo de Dios? De que había que arrepentirse, de que había que bautizarse, de que Dios tiene dones espirituales para nosotros. Hermano, que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, ahora Él está llevándole la responsabilidad a ellos. Ahora toca a vosotros. Ahora nos toca a nosotros seguir. Dice, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros sabemos que la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que la ganó, hermano, en la cruz del Calvario, muriendo por usted, por mí, derramando su preciosa sangre para limpiarnos, lavarnos, purificarnos y hacernos aptos para el reino de Dios. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¡Wow, hermano! El apóstol Pablo está advirtiéndole a estos que iban a quedar como líderes en la iglesia de Éfeso, de que de dentro de ellos mismos iba a salir gente que iban a dividir
dividir las iglesias, que iban a dividirse adentro de ellos mismos, que quizás iban a tratar de reemplazar a los líderes que él había dejado. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, escucha, hermano, eso no fue una advertencia grande. Esto era una advertencia que el apóstol Pablo le estaba dando a estos líderes, a estos ancianos de la iglesia de Éfeso, con el propósito de en el momento que ya no estuviera, ellos supieran que esto podía acontecer. Esto está aconteciendo en el día de hoy también, hermanos, y nosotros también tenemos que prepararnos y comprender y entender que Dios nos ha dejado su santa y divina palabra para que nos guiemos y para que nosotros entendamos las cosas que están pasando, no nos cojan de sorpresa. Verso 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo dice, acuérdense de que yo se lo he estado diciendo por 3 años, velad. Hermano, es el momento de velar, porque estas cosas van a acontecer. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Nosotros sabemos que cuando una persona se convierte, cuando un nuevo convertido viene, nosotros tenemos que encomendarlos a Dios, porque nosotros entendemos bien claro en la parábola de la semilla, el Señor Jesucristo enseñando, que le enseñaba que la semilla, el sembrador salió a sembrar y uno cayó en los pedregales, uno cayó en el camino, uno cayó entre las espinas y uno cayó en buena tierra. ¿Y qué pasa? Los que no cayeron en buena tierra, rápidamente el gozo y la alegría de recibir el evangelio se va desvaneciendo, pero el que cae en buena tierra va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Así es que la palabra del Señor nos enseña, nos dice que depende que nosotros reconocemos y entendemos que hay responsabilidad de cuidar de aquellos que empiezan el camino del Señor, ¿verdad? Y ahora, hermanos, os recomiendo, palabra gracia, dice así. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice, verso 33, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Verso 34, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo se está defendiendo, hermano, porque aparentemente lo acusaban de que estaba usando el ministerio con un propósito personal. En este mundo hoy hay muchos haciendo esto, pero este no era el caso con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue fiel ministro de Dios y obró con diligencia y con integridad. Bendecido sea Dios. El verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, el apóstol Pablo nos exhorta y nos enseña y nos dice que nosotros, bendecido sea el Señor, debemos de trabajar, que el evangelio, que el mundo, uno no puede vivir del cuento de que otro me tiene que dar. Uno debe de buscar la manera de cómo sobrevivir, trabajando con nuestras manos. Y cuando usted trabaja con sus manos, usted puede proveer para sus necesidades. Y la Escritura dice que también puede proveer para las necesidades de otros, porque nosotros sabemos que hay gente necesitada, hay mucha situación en el mundo. El Señor lo dijo bien claro. Amén. A los pobres los tenéis todo el tiempo, a mí no. Así es que hay necesidad de que nosotros pensemos en aquellos que no tienen y que hay necesidad de ayudarles. Y él cita aquí una porción bíblica que no se encuentra en ninguno de los evangelios, pero que probablemente haya sido o el Espíritu Santo que se la reveló a él, o alguna otra persona que escuchó al Señor Jesús hablar, que dijo Jesús, que él dice, Señor Jesús dijo que más bienaventurado es dar
que recibir. Esa es la escritura del día de hoy, y ahora un resumen completo de la escritura. Y yo no creo que voy a tener tiempo para leer de la porción. Yo escribí la mayor parte de los versos, así es que no tengo que regresar ahí. Vamos a estar viendo: las acciones hablan más que las palabras. Es una de las cosas que el expositor nos cita, ¿verdad? Y es muy cierto. Nosotros a veces hablamos mucho y hacemos poco. Así que las acciones hablan más que las palabras. Cualquiera sea la posición del creyente que quiera llevar a alguien a Cristo, es vital, hermano, que su comportamiento coincida con su mensaje. Así que usted y yo, cuando le hablamos a otra persona del Señor, tenemos que estar seguros que cómo estamos viviendo, qué testimonio estamos dando, cómo estamos hablando, ¿verdad? Para que el mensaje no sea estorbado a la persona que va a escuchar. Las palabras que decimos en solo una parte de la impresión que causaremos a los que nos oyen, a la audiencia, ¿verdad? La manera en que vivimos servirá de base para nuestro mensaje y le dará fuerza o le restará credibilidad. O sea, de la manera que usted y yo vivimos, le va a dar fuerza a lo que usted y yo hablamos, o también va a traer dudas en otras personas. Examinaremos hoy lo que Pablo pensó que sería su última reunión con los ancianos de la iglesia de Éfeso. He aquí que los instruye sobre la responsabilidad hacia la iglesia bajo su cuidado. O sea, lo que a él le estorbaba, lo que él quería, lo que le ardía en el corazón era que ellos estuvieran conscientes de que ahora la iglesia debe estar a cargo de ellos y que eran ellos los que tenían que seguir las instrucciones, ¿verdad?, de los ejemplos que él le dio. Dice aquí: he aquí que los instruye sobre la responsabilidad hacia la iglesia bajo su cuidado. Se presentó él mismo, el apóstol Pablo se presentó como ejemplo de cómo debían conducirse y cuáles debían de ser sus prioridades, hermano. Eso no es solamente para el apóstol Pablo, sino para usted y para mí también. Cómo debemos de conducirnos y cuáles deben de ser nuestras prioridades. Dios quiere que vivamos de tal forma que otros puedan seguir nuestro ejemplo y serle fieles testigos de Cristo. Eso es lo que Dios quiere y admira de todos nosotros. Él quiere que usted y yo seamos ejemplos del ejemplo que Él nos ha dado, el ejemplo que Pablo nos dio, y que nosotros sigamos siendo ejemplos y que los que nos siguen sean ejemplos también. Una reflexión aquí: ¿qué sucede cuando una casa u edificio tiene cimientos defectuosos? Ustedes saben que una casa, para reparar una casa se necesita mucho dinero, ¿verdad? Y a veces es mejor construirla que repararla. Esto puede llevar a diferentes situaciones, ¿verdad? Cuando se repara una casa que tiene defectos, reparaciones muy costosas, o hasta un colapso del edificio. Si no se tiene cuidado, hermano, se puede cometer un error y el building o la casa se puede caer, se puede colapsar, ¿ok? El mensaje de Cristo es el mensaje más importante que una persona pueda comunicar a otra. El mensaje de la salvación, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dado para que llevemos, es que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para salvar a la humanidad del pecado. Él vino para cubrir nuestros pecados, para que usted y yo podamos ser aptos a entrar al reino de Dios. Así que es lo más importante que usted le puede hablar a una persona. Es superior a un nuevo producto que usted pueda anunciar, un avance científico que usted haya inventado, que usted haya oído, ¿verdad? O un candidato político. A nosotros nos gusta mucho la política y nos gusta hablar de los líderes, y a veces nos esmeramos por hablar acerca de ellos, bien o mal, como sea, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es mucho más importante que todo esto. Es la noticia de la redención a la raza humana que Dios obró a través de Jesucristo. Este mensaje debe ser compartido con todo el mundo, tanto en palabras como en acciones, hermanos. Pablo se presenta
como un ejemplo a seguir en el ministerio del Evangelio. No hay una cosa más bonita que observar y ver este ejemplo que el apóstol Pablo nos ha dejado. Bendecido sea el Señor. Él dijo en una ocasión, seguid mi ejemplo, ¿verdad? Ved lo que ser imitadores de mí. Ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Ok? La primera parte dice, fieles en el ministerio del Evangelio. Hechos 20, del 17 al 21. Testimonio en vida y palabra. Ese es el testimonio que Pablo da de su vida y en sus palabras. Pablo se dispuso a viajar a Macedonia y Acaya después de 3 años de ministerio en Éfeso. Luego iría a Jerusalén. Hechos 19, 21. Antes de que se formase el motín que se formó en Éfeso, ¿verdad? Navegó por Éfeso sin detenerse y desembarcó en Mileto. Esto, ¿verdad? Es bueno tener un mapa para ver esos sitios donde ahora mismo yo no puedo hacerlo aquí, pero es bueno estudiarlo con el mapa. La Biblia lo tiene y usted lo puede conseguir también. Allí mandó a llamar a los ancianos de Éfeso porque él tenía un mensaje que darles y de dirección y advertencia para ellos. O sea, Pablo no quería irse sin darle este aviso y sin darle estas advertencias. Dice el verso 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y verso 18: vosotros sabéis cómo me he comportado con nosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. O sea, que el apóstol Pablo le está dando que ellos recuerden de qué manera, cómo él llegó, qué es lo que él ha hecho, cómo él ha trabajado, cómo él dedicó su tiempo a instruirlos y a enseñarlos. Y él quiere que ellos reconozcan y recuerden esto. Verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Usted sabe lo que le pasó en Éfeso. Usted sabe lo que le pasó también cuando fue en Atenas. Usted sabe lo que le pasó en Berea después que los hermanos escucharon la palabra y la comprobaron que lo que decía era cierto. También se levantó un motín de gente judía que acechaban a Pablo y estuvo que huir. Así que él sufrió muchísimo y dice que padeció y sufrió con lágrimas. Bendecido sea el Señor. Así que él no se avergonzó de decir que había llorado, como mucha gente dice los hombres no lloran. Pablo dice que sí, él lloró. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo cumplió con sus deberes con humildad, como un siervo o esclavo de Cristo. Hermanos, en el apóstol Pablo, Romanos 1 dice, Pablo esclavo, ¿verdad? El siervo y esclavo de nuestro Señor Jesucristo. En su ministerio se entristeció ver la gente atada por los poderes de las tinieblas, pero se regocijó cuando creyeron el mensaje y fueron deliberados. El verso 20: y como nada que fuese útil era usado, o sea que todo lo que Pablo le habló, le enseñó, le instruyó, le corrigió, hermano, era necesario que ellos lo escucharan, ¿verdad? Útil era usado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él anunció lo que los efesios necesitaban oír y lo que usted y yo hoy también necesitamos oír y prestar atención. Porque mucha gente piensa, esa palabra de Dios tiene más de 2000 años, eso no es para el tiempo de hoy. Mire, hermano, está tan al día como el diario de hoy. Usted puede seguir sus instrucciones y va directo al camino, al reino de Dios, a la eternidad con Él, porque es correcta, es exacta, es verdad. Él enseñó tanto en hogares como en lugares privados, como sinagogas, escuelas, la escuela de Tirano, ¿verdad? Así que nosotros podemos entender, así como lo había hecho los apóstoles en Jerusalén.
El verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje era sencillo, era simple. Había que pasar por el proceso del arrepentimiento, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Teníamos que, ese es el mensaje. Su mensaje era sencillo: para ser salvo, cada individuo debe alejarse del pecado y volverse a Dios. Ese es el mensaje del apóstol Pablo, y ese es el mensaje que usted y yo que tenemos que recibir y tenemos que dar. Creyendo que Jesús hizo posible la salvación a través de su muerte y resurrección. Sabemos que somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que usted pueda hacer. Usted y yo no podemos ser salvos de nada, hermano, que nosotros querramos hacer. Es por lo que Cristo hizo, solamente somos salvos, por su muerte y resurrección. Esto es tanto para judíos como para gentiles. Es el mismo, ¿cómo se dice? El mismo menú para judíos como para gentiles. En su predicación y enseñanza, dedicó parte de su ministerio a enfatizar cómo el amor y la gracia de Dios se extendieron al mundo gentil. Y gracias al apóstol Pablo y todos aquellos que siguieron sus caminos, ¿verdad? Que hoy nosotros tenemos el Evangelio y nosotros también hemos recibido las buenas nuevas de salvación por medio de lo que Él hizo y de lo que otros han hecho. Gracias a Dios. El Evangelio, nuestra prioridad. Hechos 20 del 22 al 24. El compromiso de Pablo de seguir a Cristo resultó en el ministerio a la gente de Éfeso y sus alrededores, y lo impulsó a ir a Jerusalén sin entender lo que le sucedería allí. Aunque él quería regresar a Jerusalén, ¿verdad?, él no sabía lo que el enemigo, las trampas que el enemigo le tenía allí, ¿verdad? Pero por supuesto el Señor le dio algunas advertencias por medio del Espíritu Santo, usando algunos miembros de la iglesia, pero él no se amedrentó por lo que le decían, ¿verdad? Sin entender lo que le podía suceder allí. En el verso 22 nos dice: ahora he aquí, llegando yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23. Salvo que el Espíritu por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu Santo le repitió varias veces que le esperaban cárceles y tribulaciones. También el profeta Ágabo le profetizó que los líderes de Jerusalén lo atarían de pies y manos y lo entregarían a los gentiles. Hechos 21 del 10 al 12. Pablo expresó su actitud de abnegación. No consideraba su vida útil, sino la invertía por la causa del Evangelio. O sea que el apóstol Pablo reconocía que, como él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Esto era una realidad en el apóstol Pablo. Él había sido llamado por Cristo camino a Damasco y había recibido las órdenes, ¿verdad?, de llevar el mensaje a los gentiles. Así, ese fue el llamado que Dios le dio. En el verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo usa la terminología de terminar su carrera.
tomada de los Juegos Olímpicos, y es una imagen favorita de Pablo, en el cual escribe el esfuerzo y la recompensa de vivir para Cristo. Hermano, Pablo estuvo en Atenas, y quizás Pablo estuvo en el tiempo de que se jugaban los Juegos Olímpicos, donde muchas naciones participaban, y esta gente luchaba, como vemos, vamos a citar algunas porciones aquí, ¿verdad? Para recibir una corona corruptible. Pero Pablo lo compara que la lucha de él es como la lucha de los que juegan los Juegos Olímpicos, pero que la lucha de nosotros es para tener una meta de vida eterna, una corona incorruptible. Amen. Bendecido sea Dios. Amen. Alabado sea el Señor. De Cristo. Nos exhorta a que corramos con propósito, con los ojos puestos en el premio eterno. 1 Corintios 9:24. Todos los que corren en el estado, todos a la verdad corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Filipenses capítulo 3 y verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que esta terminología de la carrera es algo que él usó en diferentes porciones de sus escrituras, con el propósito de enseñarnos a nosotros que aquella gente que se esfuerza para luchar por una carrera corruptible aquí, se esfuerzan y luchan. Y usted y yo estamos luchando por algo incorruptible, Amen. La vida eterna, que debemos de luchar y buscar la manera de pelear la buena batalla y acabar la carrera en éxito. Bendecido sea Dios, con una fe que hayamos guardado la fe hasta el final. Bendecido sea el Señor. Comprados por precio de sangre. Aquí estamos en Hechos 20, del 25 al 28. Jesucristo nació y ministró en la tierra para establecer el reino de Dios, ¿verdad? Murió y resucitó, derrotando el reino de Satanás. En la predicación de Pablo, sus palabras trajeron la verdad del reino de Dios y se manifestaron los milagros, demostrando el dominio de su reino sobre el poder satánico. Nosotros vimos como Felipe, ¿verdad? Y como Pablo, aún con los paños que él usaba, los demonios salían y los enfermos eran sanados. Eso es parte de cómo se manifestó el poder de Dios, ¿verdad? En la predicación de la palabra por medio del apóstol Pablo. Así que esto nos deja saber que usted y yo tenemos que aprender y entender que el trabajo del Señor es real, es cierto, y tiene, como se dice, tiene consecuencias, pero también tiene éxitos. En la vida uno va a luchar y va a triunfar, y vamos a ver cómo Dios trabaja por medio de nosotros y nos ayuda a vencer, y podemos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su palabra trajeron la verdad del reino de Dios y a sus milagros, demostrando el dominio de su reino sobre el poder satánico. Las profecías que se les habían dado a Pablo les hizo creer que no volvería a Éfeso. Sus palabras no eran proféticas. Las palabras que Pablo dijo no eran proféticas. Él estaba especulando lo que la gente decía y estaba pensando que probablemente él no regresaría a Éfeso, sino expresaban sus propias expectativas. Quizás los prepararía para la posibilidad de su martirio. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él había hecho su trabajo. La responsabilidad quedaba en cada individuo y en los líderes que le enseñarían la palabra de Dios. Así que usted y yo
que le hemos enseñado la palabra, que le hemos instruido, la responsabilidad está en usted. Usted en aquel día no va a poder culpar al pastor, no va a poder culpar a la maestra de escuela dominical, no va a poder culpar a ningún miembro de la iglesia de que usted haya apartado, haya dejado al Señor, porque usted, una vez recibe el mensaje, usted es responsable de lo que usted recibe, de seguir hacia adelante y que ese mensaje prospere en usted para vida. Bendecido sea el Señor. Verso 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la ganó, no fuimos nosotros, hermanos. Mucha gente dice mi iglesia. Nosotros no tenemos iglesia. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió por ella, Él fue el que nos salvó, Él fue el que derramó la sangre preciosa para perdonarnos. Estos consejos de los que se nos habla incluían, primeramente, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo y los dones del Espíritu Santo, y el consejo de vivir una vida santa. El consejo de vivir una vida santa. Ahora era la responsabilidad de los líderes de Éfeso de proporcionar alimento espiritual a todos los que habían creído el evangelio a través del testimonio del apóstol Pablo, y también la de nosotros de seguir la labor que comenzó él, ¿verdad? Usted y yo somos responsables ahora de seguir el consejo sabio que la palabra del Señor nos enseña y nos instruye, y no vamos a poder culpar a nadie de lo que nosotros no le pongamos atención. Vamos a estar viendo Hechos 20 de 29 a 31. Los lobos vendrán. El apóstol Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso a que protejan y pastoreen el rebaño de Dios de los falsos maestros, a quienes él describió como lobos rapaces, ¿verdad? Se visten de ovejas, ¿verdad? Pero son lobos rapaces. Su preocupación tal vez provino de su experiencia con los falsos maestros, o tal vez la dirección del Espíritu Santo. Estos falsos maestros se esforzaban por destruir la fe del rebaño. Versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermano, qué terrible usted tener que escuchar unas palabras terribles como estas, que haya que llamar a una persona que está a veces en el mismo grupo de la iglesia, pero que está haciéndole la contraria aún adentro en la iglesia. Hermano, es terrible. No perdonarán el rebaño, dice, estos falsos maestros se esforzaban por destruir la fe del rebaño. 29, porque yo sé, no perdonarán el rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos y qué cosa tan terrible. Y el apóstol Pablo nos exhorta y nos enseña que de la misma iglesia y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12 al 13, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ok? Así que si usted y yo estamos pasando por persecución, hermano, es parte de lo que nosotros tenemos que sufrir. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo terrible, que mucha gente sigue a esta gente que engaña, y ellos se están engañando y siendo engañados. Bendecido sea Dios. Estos eran miembros del mismo grupo de creyentes, apartándose de la verdad de Cristo, impulsados por el interés y el orgullo, deseaban dividir al pueblo de Dios dentro de la iglesia. En 1 de Timoteo 1:4 vemos el resultado de la advertencia de Pablo. Los exhorta a no prestar atención a fábulas y genealogías
interminables. O sea, que mucha gente le gusta estar contando muchas fábulas en los mensajes, hermano, y tenemos que tener cuidado. Lo único que se debe de predicar en la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es lo que el Señor nos dice. Lo que usted y yo opinemos no tiene importancia. Lo que importa y debe relucir es la palabra de Dios. Las fábulas y genealogías interminables no deben de estar en nuestros servicios. Hechos 20 y verso 31 dice: Él dirigió su atención a la devoción y la intensidad de su trabajo en Éfeso. ¿Por qué? Porque, hermano, aparentemente había gente que lo estaban acusando de que él usaba su ministerio para beneficio personal. Pero vemos que él ¿cómo se dice? Se defiende, dice: para todo lo que he necesitado, estas mis manos me han servido. He trabajado de día, he trabajado de noche, para no se le carga. Así es que el que estaba murmurando y criticando, quiere decir que la murmuración no es nueva hoy, ha venido desde el principio, desde el tiempo de Moisés. Vemos que la murmuración ha existido. La murmuración es terrible, hermano. La murmuración hace detener al pueblo. Bendecido sea el Señor. Él dice, él dirigió su atención a la devoción y a la intensidad de su trabajo en Éfeso. Ellos podían recordar las labores de Pablo, lo cual no se basó en la justicia propia, más bien derramó lágrimas por todos los que no estaban bien con Dios. Eso debe ser también nuestras oraciones, derramar lágrimas por aquellos que ignoran y que no quieren oír la palabra de Dios y piensan que todo lo que ellos hacen y dicen es correcto. Bendecido sea Dios. Reconocía la necesidad que tenía de arrepentirse y ser salvo. Él reconocía la necesidad que la gente tiene de arrepentirse y de ser salvos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y primera de Timoteo 1:15 al 16 dice: estas advertencias siguen hasta nuestros días hoy. Los falsos maestros han tratado de reformar la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Negar el nacimiento virginal, alterar o agregar a la obra terminada de la salvación, y otros han querido obtener ganancias personales usando el cristianismo. Primera de Timoteo, ¿verdad? 6 del 3 a 5, yo no tengo tiempo para leerlo, pero usted si tiene, léalo. Primera de Timoteo 6 del 3 a 5. Hoy en día hay muchos llamados profetas que usan el nombre de Dios para tener publicidad y seguidores, de los cuales se benefician. Otros han dividido congregaciones, causando división al enseñar doctrinas no bíblicas y reemplazar a los líderes de tales instituciones. Segunda de Timoteo 4, de 3 a 4, nos dice: porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice aquí, concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Predican mensajes con mucha humana sabiduría, populares entre las audiencias masivas. Sus mensajes carecen de la verdad y la solidez de la santa palabra de Dios. O sea, que le habla mucho a la gente de la prosperidad, de que fuérzate y lucha por todo lo que quieres, obtén todo lo que quieres, haz todo lo que quieres, pero no le predican la posibilidad de que están en pecado y que hay un infierno que temer y un cielo que ganar. Así es que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo los exhorta a que piensen en esto, ¿verdad? Que no es oro todo lo que brilla, ¿no? ¿Verdad? No brilla. Así es, no es oro. No todo lo que brilla es oro, así mismo. Abnegación en el ministerio evangelístico. Hechos 20:32 dice, verso 32 dice:
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo conocía el principio que un nuevo creyente debe ser recomendado a Dios, y lo aplicó a los ancianos de Éfeso. Todos los que reciben la salvación que nos da el Señor deben de edificar su vida en la palabra de Dios. No hay otro lugar a donde ir, a donde coger consejo, a donde seguir, a donde nosotros podamos ver a Dios. Esto nos ayudará a permanecer firmes contra todo lo que se oponga a Dios. Efesios 4, 14, 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y verso 15, sino que conociendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, la palabra del Señor nos enseña a quién debemos de seguir, a quién debemos de buscar, en dónde debemos de buscarlo y cómo debemos de hacerlo. Bendecido sea el Señor. El mensaje de la gracia de Dios nos permite de que todos los santificados reciban una herencia eterna. Los israelitas convertidos conocían la historia de Israel y sabían cómo Dios los había dado la tierra a sus antepasados y había sido dividida entre las tribus. Ahora nosotros, los que hemos creído en Jesús, su muerte y resurrección, tanto judíos como gentiles, podemos recibir el reino eterno de Dios. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Juan 5:24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra del Señor es explícita, es exacta, es correcta y nos aconseja para que cojamos el camino recto. Bendecido sea Dios. La última partecita dice: apoyando la misión, Hechos 20 del 33 al 38. Al concluir su mensaje a los ancianos de Éfeso, Pablo defendió su carácter. Hermanos, si él tuvo que defenderse, tiene que haber sido juzgado mal. Versículo 33 nos dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es posible que haya sido acusado de usar su ministerio para uso personal. Dice: para cualquier hombre de Dios que trabaje por la causa de nuestro Señor, esto debe ser importante, cuidar nuestro testimonio, hermanos. Hay que hacerlo, hay que protegerlo, porque es mucho lo que se pierde y es muchos lo que son afectados. Pablo trabajaba para mantenerse y ayudarlos a los de su equipo. Segunda de Corintios 7:2 dice: admitimos a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Él admitía esto, que su trabajo en el Señor había sido instruir y enseñar la doctrina correcta, lo que Dios ordena y manda. Hechos 20:34, a lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas mis manos me han servido. Segunda de Tesalonicenses 3:10 nos dice: Pablo aconseja que si alguien no trabaja, que tampoco coma. Así es que Pablo era muy claro y muy sencillo en su mensaje. Y eso es una gran verdad, una buena práctica. Usted no trabaja y usted no debe de comer. Versículo 35. Él aconseja que cuando uno trabaja, suple sus necesidades y también puede ayudar a los necesitados. Y él cita algo que no está escrito en los evangelios, donde dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. 20:35, ¿verdad?
el 20:36, cuando hubo dicho estas cosas, se arrodilló, ¿verdad? Él estaba dando el último consejo, estaba para despedirse, iba a salir, ¿verdad? Y está despidiéndose de ellos. Cuando hubo dicho estas cosas, se arrodilló, oró con todos ellos. Sabemos que muchas de las veces en sus escritos lo describen pidiendo a Dios. Las oraciones de Pablo siempre era pidiendo a Dios que obrara, que abriera los ojos espirituales de los creyentes y que los ayudara en conocimiento, que le diera inteligencia, que le diera sabiduría y que los guiara siempre a la verdad, a conocer su divina voluntad. Usted puede leer esto en Efesios 1 del 18 al 21. Aquí se nos habla del amor que estos amigos del ministerio de Pablo sentían por él. Como le dije ahorita, cuando hay una despedida de un ser que uno quiere mucho, pues va a haber lágrimas, va a haber un vacío, va a haber dolor, se va a sentir uno como que lo dejaron solo, pero bueno, es parte del ministerio y hay que seguir hacia adelante. ¿Verdad? Por él. El vaso que usara el Señor para su salvación y crecimiento en Cristo. Lloraron y le dieron besos de despedida y lo acompañaron hasta el barco. Qué hermoso es ver la reacción en la despedida de un siervo de Dios de parte de aquellos que se han beneficiado por su excelentísima labor. Hermano, esto es glorioso. Nosotros reconocemos y entendemos que nuestra labor en el Señor, dice la palabra, no es en vano. Que nuestro trabajo, nosotros terminamos, pero nuestros trabajos siguen. Así es que lo que no vemos, la recompensa que no veamos aquí, la vamos a tener en el cielo con nuestro Señor. Así que no debemos de dejar de trabajar, debemos de seguir hacia adelante, debemos de seguir estudiando la palabra, confiando y creyendo en sus promesas y siempre alabando y bendiciendo a Dios y dándole gracias por nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, hermanos, y gracias a nuestra hermana Francis por una excelente labor. Alabado sea Dios. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz, nos corta también. Alabado sea el Señor si no prestamos atención, pero después de todo, pues es la voluntad de Dios que nosotros estudiemos, que la aprendamos, que la memoricemos y que hagamos de ella pues parte de nuestra vida. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos ahora a despedirnos en oración. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento, Señor. Gracias porque toda nuestra vida, Señor, ha sido una dádiva tuya hacia nosotros. Sí, Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Pero ahora, Señor, llegado el momento de despedirnos y te pedimos, Padre Santo, que tú vayas con cada uno de nosotros, porque no nos gusta salir solos, Señor. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. Ya ustedes saben que esta es costumbre mía. Y es como quien dice un mandato de Dios. Yo no lo hago porque tengo que ser, como quien dice, tapar un roto o porque hay que completar el tiempo, la hora. No, ya la hora se pasó. Pero no es eso. Pero esto el Señor le dijo a Moisés: mira, háblale al pueblo, a los sacerdotes, y dile así van a bendecir a los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Y aquí va la bendición. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Les recordamos pues que el domingo, si el Señor si lo permite, si Él no ha venido, si Cristo no ha venido, pues entonces estaremos con ustedes a las 11 de la mañana. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.